Vivimos rodeados de sonidos. Algunos nos acompañan, otros nos alertan. Pero hay ruidos que no avisan, ruidos que no duelen hoy, pero que mañana pueden robarnos algo irreemplazable: la capacidad de escuchar la vida. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Vibra Seguridad con Ritmo, el podcast donde la seguridad se vive con sentido, emoción, conciencia y se transforma en cultura. Soy Marta Isabel Hernández y te acompaño desde mi experiencia como especialista en seguridad y salud en el trabajo y una apasionada por el bienestar laboral, la felicidad organizacional y la seguridad vial. Recuerda seguirnos en Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify. Activa la alarma, suscríbete a los canales. Recuerda calificar este podcast y no olvides dejarme tu comentario. Vamos a hacer que la seguridad se sienta, se escuche y vibre. Hoy abrimos la segunda temporada de nuestro podcast con un tema incómodo, porque el ruido es invisible, cotidiano, normalizado, pero también es uno de los riesgos laborales más antiguos, más subestimados y más devastadores. Este es el episodio número 1 de nuestra segunda temporada. Silencio mortal, el ruido en el trabajo, impacto del ruido y cómo prevenir la hipoacusia laboral. Hoy no vengo a regañarte por no usar los protectores auditivos. Vengo a contarte una historia y a darte herramientas para cuidarte, cuidar a tu equipo y cuidar a tu empresa. Porque el ruido no solo afecta la audición, afecta también el sueño, el estrés, la comunicación, la seguridad y sí, también la felicidad laboral. En seguridad vial pasa igual. Cuando el ruido te invade, tu atención se fragmenta. No escuchas una alarma, no percibes una advertencia, te distraes y el riesgo se dispara. Según la Organización Internacional del Trabajo, el ruido sigue siendo una de las principales causas de enfermedad profesional en el mundo. ¿Y saben qué es lo más grave, mis queridos oyentes? La hipoacusia laboral es irreversible. No se recupera, no se cura, solo se previene. Vamos a hablar de cómo el ruido afecta la salud, la seguridad vial, la concentración, la salud mental y cómo podemos prevenirlo desde la empresa, los liderazgos y también desde lo personal. Quédate. Esto te interesa si eres trabajador, líder o empresario que quieres seguridad con alma. Bienvenidos a un nuevo episodio que promete romper moldes con color y con propósito. Comencemos. Desde la revolución industrial, el ruido se convirtió en un símbolo de progreso. Habían fábricas, motores, producción, crecimiento. Pero nadie nos advirtió que ese mismo ruido también traería una factura silenciosa. Durante décadas, miles de trabajadores perdieron audición sin dolor, sin sangre, sin alarma, solo con el paso del tiempo.
Ustedes se estarán preguntando, pero ¿qué es el ruido y por qué es un riesgo laboral? Quiero que se imaginen que tu oído es un jardín. Sí, un jardín con miles de flores diminutas, que en realidad son células ciliadas en tu oído interno. Cada vez que el ruido es excesivo, es como si pasara una tormenta con granizo. Al inicio, el jardín se sacude, pero se recupera. Luego, tormenta tras tormenta, algunas flores no vuelven a levantarse. Y ahí es cuando aparece lo que muchos normalizan. Es que yo ya me acostumbré al ruido. No, no es costumbre. A veces es pérdida empezando a instalarse. Déjenme contarles que en seguridad y salud en el trabajo, el ruido no es solo un sonido fuerte, es cualquier sonido no deseado que nos interfiere con la comunicación, la concentración o la salud. La exposición prolongada a esos sonidos fuertes, por ejemplo, alrededor de 85 decibeles o más, puede provocar una pérdida auditiva inducida por ruido. Esto lo ha explicado el Ministerio de Salud y de Protección Social al hablar de cómo el ruido sostenido está dañando la audición. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud también viene advirtiendo que más de 1.000 millones de jóvenes están en riesgo de pérdida auditiva evitable por prácticas de escucha poco seguras. Pero, ¿sabes qué duele? Que muchas hipoacusias laborales son prevenibles y aún así llegan como factura atrasada cuando ya no hay devolución. Los documentos técnicos y guías especializadas coinciden. El daño no depende solo de la intensidad, sino del tiempo de exposición, la frecuencia y la ausencia de controles. Un trabajador expuesto durante años a niveles elevados de ruido puede no estarse dando cuenta del daño, hasta que un día necesita subir el volumen, repetir preguntas o deja de escuchar simplemente la voz de sus hijos. Algunos de los efectos que han sido comprobados del ruido. Tenemos la hipoacusia neurosensorial progresiva. También los zumbidos permanentes, conocidos como los tinnitus. También otro efecto es la fatiga física y mental. Puede encontrarse también aumento del estrés y la irritabilidad. Hay dificultad para concentrarse. Y se presenta mayor probabilidad de errores y de accidentes. Entonces, podemos decir que el ruido es como una gota constante sobre una piedra. No la va a romper de inmediato, pero termina desgastando lo que es más sensible. En Colombia, el ruido sí es un riesgo laboral reconocido y su gestión no es opcional. Vamos a la norma colombiana así, sin enredos. Los valores límite permisibles de exposición ocupacional al ruido los podemos encontrar en la resolución 1792 de 1990, la cual adopta límites por tiempo de exposición. Por ejemplo, para 8 horas, el máximo permitido son 85 decibeles.
La resolución 2400 de 1979 es la que se encarga de la higiene y la seguridad en los establecimientos de trabajo. Nos incluye las obligaciones frente al ruido y esas medidas de control y protección con referencias pues, a esos niveles con 85 decibeles y el uso de esos equipos de protección cuando no es posible eliminar el ruido en la empresa. También tenemos la resolución 8321 de 1983. Esta resolución va enfocada en la parte de protección y conservación de la audición y nos establece unos componentes de un programa de conservación auditiva, donde nos habla de análisis ambiental, controles para reducir esa exposición, las audiometrías que se deben realizar al ingreso, las periódicas y en los exámenes de retiro. A su vez también los registros deben estar disponibles para las autoridades competentes. Recordemos que la hipoacusia y el daño por ruido están reconocidos en la tabla de enfermedades laborales del decreto 1477 de 2014, el cual fue actualizado por el decreto 676 de 2020. Por ejemplo, pérdida de audición provocada por ruido como un trauma acústico, lo cual está asociado a una exposición ocupacional. Y para el enfoque de gestión, el marco general del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se está integrando en el Decreto 1072 de 2015, donde están las obligaciones de identificar los peligros, evaluar y controlar esos riesgos a los que están expuestos nuestros trabajadores. En resumen, no es bonito tenerlo. Es obligatorio gestionarlo. ¿Cómo? De medir, controlar, vigilar la salud, registrar y mejorar. La normativa es clara. Si existe exposición al ruido, la empresa debe actuar. No hacerlo no solo afecta a la salud, también puede generar sanciones, demandas y pérdida de productividad. Ahora hablemos de algo poco mencionado, el ruido y la seguridad vial laboral. Tenemos conductores expuestos a ruido constante, donde encontramos en las vías públicas los motores, el tráfico, esas cabinas que están mal aisladas, pueden presentar los trabajadores mayor fatiga, menor capacidad de reacción y errores de percepción. En la vía, como en la oficina, en la planta, pasa exactamente lo mismo. Si no escuchas una señal, una alarma, un aviso, estás un segundo tarde. Y en seguridad, un segundo tarde puede ser un accidente. Para los conductores, especialmente los que van en moto, en repartos, en transporte, el ruido del tráfico sumada a la vibración, sumémosle a esto el estrés, esas jornadas extensas, pues es una mezcla que erosiona la atención y la salud. Y si además nuestros conductores utilizan audífonos y le aumentan el volumen para tapar el oído o el ruido, pues lo están empeorando. Están subiendo ese granizo sobre el propio jardín. Esto no es solo oído, es bienestar integral. Tu capacidad de disfrutar conversaciones, la familia, música, descanso, también es parte de tu vida laboral saludable.
Un conductor cansado no solo ve menos, escucha menos y decide peor. El ruido no solo daña el oído, también está afectando la toma de decisiones y en la vía una mala decisión puede ser fatal. Te voy a contar un caso real que muestra cómo el ruido puede convertirse en daño y en responsabilidad. En un proceso revisado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 4223 del año 2022, se discutió un accidente ocurrido el 10 de septiembre de 2011 durante el mantenimiento de un cajero electrónico. El trabajador sufrió secuelas auditivas asociadas al evento y se debatió si el empleador, previo a ese riesgo, le suministró al trabajador los elementos de protección adecuados, en la cual incluía la protección auditiva ante un riesgo por ruido derivado de explosiones de trampa de seguridad. Entonces nos vamos a ubicar en la fecha del 10 de septiembre de 2011. Era un día normal de trabajo, una tarea técnica. Y luego, el oído ya no volvió a ser el mismo. La lección: el riesgo no siempre llega como ruido constante de planta. A veces llega como un evento súbito, lo que se conoce como un trauma acústico. Y la preparación era la diferencia entre prevenir o lamentar. En estos casos, cuando se discute culpa del empleador, se miran cosas concretas. ¿Identificaste el peligro? ¿Evaluaste el riesgo real del oficio? ¿Definiste los controles? ¿Entregaste los elementos de protección personal adecuados? ¿Capacitaste a los trabajadores? ¿Supervisaste? Esto no es teoría, es lo que define la responsabilidad. Prevenir la hipoacusia no es solo entregar los tapones, los protectores auditivos. La prevención efectiva sigue una jerarquía clara. Si trabajas con ruido en una planta, en una construcción, en una bodega, en el call center, en el tráfico, con herramientas, esto es para ti. Primero, no negocies tu protección auditiva. Si el protector auditivo te molesta, no es una excusa, es una señal de ajuste incorrecto o una selección inadecuada de ese elemento de protección personal. ¿Qué debes hacer? Pide la asesoría o el cambio del tipo de auditivo, porque no todos los oídos son iguales. Segundo, aprende a detectar esas señales tempranas, como puede ser los pitos al final del turno, esa sensación de oído tapado, subir el volumen al celular más de lo normal, pedirle a las personas que repitan. Eso no es estrés, puede ser un signo de alerta. Tercero, realiza pausas auditivas. Así como haces también las pausas saludables, las pausas activas, haz pausas de silencio. 5 minutos sin ruido intenso pueden ayudar a bajar esa carga sensorial. Cuarto, en la parte de seguridad vial, si conduces, evita tapar el ruido con los audífonos. Lo mejor que puedes hacer es una protección adecuada cuando aplique y hábitos de descanso auditivo. Pero si tú eres líder o supervisor, vamos a crear una cultura preventiva pero real. Primero, no normalices el ruido como parte del trabajo. Normalizarlo es el primer acto inseguro cultural.
Segundo, señaliza y controla esas zonas de ruido, esos accesos, la obligatoriedad de utilizar los elementos de protección personal, tiempos máximos que se deben exponer a los trabajadores. Tercero, modela con el ejemplo. Si el líder no utiliza la protección auditiva, pues las personas van a entender que no es importante. Cuarto, habla en términos humanos. No digas cumplimiento, di quiero que llegues a casa escuchando a tu familia. Pero si eres empresario o eres el dueño de esa pyme, vamos a hacer lo mínimo viable más lo excelente. Aquí te va un plan que funciona incluso en estas pymes. Primero, la medición. Lo conocemos como la higiene industrial, donde sin medir estás adivinando. Entonces, mapea fuentes, tiempos y la exposición. Segundo, utiliza esa jerarquía de controles. Van a utilizar este orden. Primero, en la fuente. El mantenimiento, el cambio de los equipos, el encapsulamiento. Vamos después al medio, crear esas barreras, el aislamiento en las fuentes de ruido, rediseño de áreas, los encerramientos acústicos. En la persona, la rotación de tareas, las pausas auditivas, la señalización, los elementos de protección personal, capacitación y cultura preventiva. Tercero, crear el programa de conservación auditiva, una estructura mínima. La normativa colombiana exige componentes como análisis ambiental, controles y audiometría de ingreso, periódicos y de retiro, además de tener como los registros. La vigilancia en salud, las audiometrías con criterio, trazabilidad y acciones cuando hay cambios. Y cuando tenemos un hallazgo, pues se actúa, pero no se archiva. Quinto, conecta con productividad y bienestar, donde menos ruido va a ser igual a menos errores, menos incidentes, mejor comunicación y mejor clima. El EPP no corrige el riesgo, solo protege cuando todo lo demás ya se intentó. Un ambiente ruidoso no es solo incómodo, es agotador. Las oficinas, el teletrabajo, los espacios abiertos sin control acústico generan fatiga cognitiva, generan estrés y hay una desconexión emocional. El silencio también es bienestar, es salud mental y es respeto. Hoy quiero dejarte una pregunta. ¿El ruido en tu trabajo está siendo gestionado o simplemente soportado? Quiero dejarte un reto simple de 7 días. 7 días de conciencia auditiva. Día 1. Identifica tu fuente de ruido principal. Día 2. Revisa tu EPP. Si te está sirviendo, ¿lo estás utilizando bien? Día 3. Pide una medición o información de niveles. Día 4. Haz 2 pausas auditivas reales. Día 5. Conserva con tu equipo sobre ruido y seguridad. Día 6. Revisa audiometría o agenda control si aplica. Día 7. Mejor una cosa, una sola, pero hazla permanentemente. Porque en Vibras Seguridad con Ritmo lo decimos así. La prevención no es un requisito, es una forma de querernos. Prevenir la hipoacusia es cuidar la vida a largo plazo. Desde Vibras Bienestar creemos que trabajar seguro también es trabajar feliz. Escucha tu entorno,
Escucha tu cuerpo, escucha a tu equipo. Gracias por escuchar este episodio de Vibras, Seguridad con Ritmo, el espacio donde la prevención se escucha y se vive. Si este episodio tocó una fibra en ti, compártelo con tu equipo, dale like, activa la campana y síguenos en Instagram como @vibras_bienestar_. LinkedIn como Marta Isabel Hernández, en Spotify como Vibras Seguridad con Ritmo y en YouTube como @vibrasbienestar. Recuerda dejarme tu comentario. Nos escuchamos en el próximo episodio de Vibras Seguridad con Ritmo, porque la prevención también vibra con el alma. Hasta la próxima. Y que tu vibra sea segura, saludable y feliz.